Gloria a Dios. Ok. Gloria a Dios, ahora sí. Entonces ya que estamos aquí en este momento, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Y vamos a versar el mensaje en el capítulo 21 del libro de los Hechos, versículo 17 al 36. Libro de los Hechos, capítulo 21, 17 al 36. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas allí. Gloria a Dios. Y vamos a ir meditando poco a poco en lo que la palabra del Señor nos dice y esperando que las personas que nos puedan ver por el internet también puedan ser bendecidos a través de este mensaje. Amén. Entonces el título del mensaje en esta tarde es En su presencia. Amén. En su presencia. Y vamos a mirar y vamos a ir meditando poco a poco lo que la palabra del Señor nos dice allí en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo del 17 al 36. Amén. Entonces, el primer punto que vamos a mirar, alabado sea el nombre del Señor, es en su presencia, la presencia del Señor. Estamos hablando cuando hablamos en su presencia, es en la presencia del Señor. Y en su presencia nos gozamos con los ancianos. En su presencia nos gozamos con los ancianos. Cuando hablamos de los ancianos no estamos hablando de personas viejas, no estamos hablando de personas entradas en años, sino en aquellas, nos gozamos con los ancianos, que en aquellas personas que han adquirido madurez en el conocimiento de la palabra de Dios, que han adquirido madurez en la presencia del Señor, que están más involucradas con el Señor, y a partir por eso dicen nos gozamos con los ancianos. Dice la palabra del Señor en el versículo 17 y 18 de la siguiente manera: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Amén. Dice que cuando llegaron a Jerusalén, hablamos de que Jerusalén es tipo de la presencia del Señor, es tipo donde se manifiesta la gloria de Dios. Para el pueblo de Israel, ir a Jerusalén es la bendición más grande que un judío, que un israelita pueda tener, es poder visitar la ciudad de Jerusalén, es ir a vivir a Jerusalén, es estar en Jerusalén. Jerusalén, nosotros sabemos que significa ciudad de paz. Es un lugar que tiene que ser un lugar de paz, un lugar de remanso, un lugar donde podamos gozarnos, donde podamos festejar, donde podamos sentir la presencia del Señor. Para nosotros la Jerusalén actual es simplemente un tipo de la Jerusalén que ha de venir, que ha de bajar del cielo, ataviada como una esposa para su marido. El apóstol Juan dice allí en el libro de Apocalipsis: yo, Juan, vi a la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Esa es la Jerusalén que nosotros anhelamos en un día estar. Y cuando lleguemos a Jerusalén, nos gozaremos. Y aún aquí, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, cuando venimos a buscar de la gloria de Dios, cuando venimos a adorar, a alabar, a glorificar el nombre del Señor y a ser enseñados por Dios, porque es que aquí nosotros venimos a que Dios nos enseñe. Nosotros no venimos a que nos enseñe un hombre, ni venimos a que el pastor enseñe, ni que el predicador enseñe, sino venimos a que sea Dios quien nos enseñe a nosotros. ¿Cómo nos enseña Dios a nosotros? A través de su palabra. Es la palabra de Dios, la Torá, la Santa Biblia, el Tanakh, es el que nos enseña, porque es la palabra que el Señor dejó escrita para que nosotros aprendamos y vivamos por ella. Por lo tanto, esta palabra escrita es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, quiere decir que cuando nosotros nos reunimos en Jerusalén,
cuando nos reunimos en la presencia del Señor, cuando nos reunimos como congregación, entonces debemos sentir gozo. Nos gozamos con los ancianos. Aquí Pablo dice, Lucas dice que cuando llegaron los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando tú vayas a la presencia del Señor, o cuando tú vas a la presencia del Señor, aquí en la tierra, los días que nosotros estemos en nuestro peregrinar, cuando nos reunamos, cuando lleguemos a la casa del Señor, cuando busquemos de la presencia del Señor, entonces recibámonos con gozo, con alegría, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que llena nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Y cuando vayamos a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor, ten la certeza que cuando nosotros vayamos, vamos a ser recibidos con gozo. Gozo con los ancianos, gozo con los redimidos, gozo con aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero que vertida en la cruz del Calvario. Mira lo que dice el salmista, dice, yo me alegré. No tengo el texto bíblico, se me olvidó poner la cita, pero dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh, a la casa de Jehová, iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Acuérdate, cuando llegamos a Jerusalén, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. ¿Cuál es la casa de Yahweh? ¿Cuál es la casa de Jehová? ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Será la casa del Señor el lugar donde nos reunimos como congregación, como iglesia, como Keila, como un grupo de personas? ¿Esta será la casa de Dios? ¿O será la casa del Señor aquel lugar donde mora su presencia, donde nosotros estaremos gozándonos con Él, con los ancianos, eternamente y para siempre? Esta es una casa temporal. Este es un lugar temporal de reunión. Este es un lugar donde nosotros nos reunimos temporalmente. Un día a la semana nos reunimos en este lugar. Nos venimos, nos gozamos, cantamos, alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero un día nosotros partiremos. Un día tú partirás, un día yo partiré, un día cualquiera, cada uno de nosotros partirá a la eternidad. Algunos partirán a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor, y otros, infortunadamente, estarán separados de la gloria de Dios por su pecado, por su maldad, porque la palabra del Señor nos dice claramente que el salario de nuestro pecado es la muerte, es la separación del hombre con Dios. Ese es el salario. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Mas Dios, Elohim, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Yahshua, Jesús, Cristo, murió por nosotros. De tal manera que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, como nuestro único y suficiente Salvador, aceptamos que Él murió en la cruz del Calvario por salvarnos del presente siglo malo, entonces nos gozaremos, nos alegraremos con aquellos que van a la casa de Yahweh, aquellos que van a la presencia del Señor, aquellos que van a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el salmista, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Allí, el gozo con los ancianos. La pregunta primeramente es, ¿estarán nuestros pies dentro de las puertas de Jerusalén? ¿Nos alegraremos y nos gozaremos con los que nos dicen, a la casa de Yahweh, a la casa de Jehová iremos? ¿Estamos gozándonos? ¿Nos gozamos con el Señor? ¿Estamos preparados
para ir a la presencia del Señor y gozarnos con el Señor allí juntamente con todos los ancianos, con todos los redimidos por la sangre del Cordero. Debemos gozarnos con los ancianos. Lo primero que hacemos es que cuando estamos en su presencia, sea temporalmente aquí en la tierra o sea en la eternidad, nos gozaremos en su presencia con todos los redimidos. Segundamente, glorificando al Señor por lo que hace. Debemos, nosotros cuando estamos en su presencia, debemos glorificar al Señor por todo lo que Él hace. Por todo, sea bueno o sea malo. Todo lo que Dios hace es bueno. Aunque nosotros muchas veces creemos que hay cosas que no son buenas, pero lo que Dios hace y todo lo que Dios hace para sus hijos es bueno, extremadamente bueno. Y ve Dios, dice la palabra del Señor, y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, glorificando al Señor por lo que Él hace, recordando que todas las cosas obran para bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor. El que no le ama, quizás todo le sale mal. O quizás algunas cosas le salgan bien y otras le salgan mal. Pero para los que amamos al Señor, todas las cosas nos obran para bien. Mira lo que dice. Sigue diciendo la palabra del Señor ahí en el versículo 19 y 20. Dice, después de a los cuales, dice, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pablo, o Saulo, llega de estar predicando el mensaje del evangelio a los gentiles. Él había ido a predicarle al pueblo que no era judío, aquellos que por los cuales Yahshua también había venido. La palabra del Señor dice que a los suyos vino a redimir a la humanidad, mas los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a todos, judíos y gentiles, a los que creyeron en su nombre, Elohim, a través de Yahshua, nos da potestad de ser hechos sus hijos. Ahora, muchos judíos en el tiempo de Saulo, en el tiempo de la iglesia primitiva, entregaron su vida a Yahshua. Creyeron en Yahshua como el Mesías. Creyeron que Jesús era el Mesías. Lo aceptaron. Vieron que en Jesús, que en Yahshua se cumplía toda la escritura. Él era el que había venido a redimir a una humanidad perdida y acercarla con el Padre. Amén. Entonces, muchos judíos se han convertido. El pueblo de Israel fue el comienzo de la iglesia primitiva, de la congregación primitiva. La iglesia primitiva empezó a crecer a través de los judíos. Y poco a poco fue llenando el mundo y alcanzando a los gentiles. Infortunadamente, con el tiempo, esa coinonía que había entre judíos y gentiles se rompió por causa de un pagano. Porque Satanás siempre ha venido a destruir lo que Dios ha hecho. El Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y de esta manera rompe la coinonía entre judíos y gentiles a través de la iglesia, y entonces los separa y empieza una persecución al pueblo de Israel por causa de una iglesia pagana. No de la iglesia de Jesucristo, no de la iglesia de Yahshua HaMashiach, sino aquella iglesia pagana contaminada con el paganismo, contaminada con el romanismo, esa iglesia que nació en el tiempo de Constantino y que pasó a llamarse Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ella fue la que lo persiguió, no el pueblo, no los verdaderos creyentes. Por tal manera, ahora,
Aquí estamos encontrando un pueblo gentil que ha recibido al Señor, y muchos judíos que habían creído eran celosos por la ley. Pero aquí encontramos que ellos glorifican al Señor. Dice versículo 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, a Elohim, y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos de millares de judíos hay que han creído. Glorifican a Dios cuando escuchan a Saulo, que no solamente el pueblo de Israel, no solamente los judíos habían creído, sino que también los gentiles habían creído en el Mesías prometido, y muchos se habían añadido, muchos habían sido añadidos por causa del Señor, aquellos que habrían de ser salvos. Entonces, nosotros debemos glorificar al Señor por todo lo que Él hace. En su presencia glorificamos al Señor por todo lo que hace. Mira lo que dice el Salmo 107, del 1 al 3. Dice, alabad a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlos los redimidos, los comprados. Díganlos los redimidos de Yahweh, de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Díganlo. Dice, los que ha redimido el poder del enemigo, y sigue diciendo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Salmo 107, 1 dice, alabad a Yahweh, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y es interesante cuando dice aquí, dígalo los redimidos de Yahweh, dígalo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, aquellos que el Señor compró con su sangre, con la sangre vertida en la cruz del Calvario. Entonces debemos alabar al Señor. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Porque Él es bueno. ¿Por qué debemos alabar al Señor o glorificarlo? Porque para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor es eterna y para siempre. Amén. Entonces luego dice, díganlo. ¿Quiénes? Los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros, los que fuimos comprados con la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario. La palabra redimidos significa los comprados, los que Él compró, los que Él salvó. Acuérdate que aquí dice que Saulo les estaba contando a los ancianos, le estaba contando al pueblo, a la iglesia en Jerusalén, que el Señor había hecho grandes cosas entre los gentiles por su ministerio. Entonces nosotros en su presencia, en la presencia del Señor, que decimos que estamos en una presencia ahorita temporal acá. Es temporal esta presencia. Nos gozamos. Debemos gozarnos con los ancianos, debemos gozarnos con la congregación en la presencia del Señor. Pero un día nos gozaremos en la presencia del Señor, nos gozaremos eternamente y para siempre con los ancianos, con los redimidos, con los comprados, con los que estaremos en la nueva Jerusalén. Por eso dice, nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Entonces seguimos diciendo que en la presencia del Señor nos gozamos con los ancianos, en la presencia del Señor glorificamos al Señor por lo que Él hace. Debemos glorificarlo por lo que Él hace, por todo lo que Él hace, porque todo lo que Él hace, dice ahí, es bueno. Porque todo lo que hace es bueno y para siempre es su misericordia. El tercer punto que yo encuentro aquí en la presencia del Señor es que debemos contrarrestar, aquí dice contrarrestando el falso testimonio. El libro de los Hechos, capítulo 21.
contrarrestando el falso del testimonio. Versículo 21 al 24, amén, dice el Señor, dice en su palabra, pero se les ha informado, estamos hablando que hay judíos celosos de la ley que han creído en el Señor Jesucristo, en Yahshua HaMashiach. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés. Aleluya, gloria a Dios. Apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá del desierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá, la ley. Ahora, ¿qué ha pasado? Se habían levantado falsos testigos, como se siguen levantando falsos testigos, y se levantarán falsos testigos contra la iglesia, contra la congregación, contra los hermanos, para hablar cosas nefastas, que serían, mentiras, dar falsos testimonios acerca de nosotros. Esto estaba pasando con Pablo. Se le había informado a los judíos que Pablo, Shaul, aquel que en un momento atrás, tiempo atrás, era fariseo y perseguidor de la iglesia y todo esto, ahora estaba enseñando a apostatar de Moisés. ¿Qué es apostatar? Es echarse atrás o negar la fe de la cual uno proclama. Por ejemplo, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, en Yahshua HaMashiach, pero en algún momento decidimos separarnos del camino. No vamos a seguir en el camino, no vamos a seguir creyendo en el Señor Jesucristo, ahora no vamos a creer en Cristo, no vamos a creer en Yahshua HaMashiach, ahora nos vamos a convertir al judaísmo, o nos vamos a convertir al islamismo o al budismo o a cualquier otra cosa. Eso se llama apostatar, negar la fe. Aquí le estaban diciendo, mire, si les ha enseñado que tú estás, o se les ha dicho que tú estás enseñándole a los judíos que nieguen la fe, que no guarden la Torá, que no escuchen la palabra de Dios. ¿Estaba enseñando eso Pablo? No. Pablo, por el contrario, Pablo decía, yo soy temeroso de la ley, yo estoy cumpliendo la palabra de Dios. Él procuraba cumplir la palabra de Dios. Lo que estaba era que les estaba diciendo a los gentiles que no necesitaban guardar ciertos ritos para ser salvos, pero al pueblo de Israel nunca le dijo que no lo hiciera. Nunca enseñó esto, pero estaba enseñando eso. Entonces, ¿qué es lo que decían? Vamos a contrarrestar, vamos a desmentir lo que se está diciendo de ti. Tenemos que desmentir. Ahora, ¿cómo lo desmentimos? Con hechos, con pruebas, demostrando que realmente lo que se dice de nosotros no es real. Yo tengo que mostrar, tengo que tener pruebas. Si yo no tengo pruebas, si a mí me dicen que soy un mentiroso, un fornicario, un adúltero o un homosexual, lo que sea, tienen que tener pruebas para decir eso. Y yo tengo que tener pruebas para demostrar que no es así. Tengo que poder mostrar que no es así. Aquí había algo. Habían 4 personas que tenían voto. ¿Qué voto tenían estas personas? Habían hecho un voto de nazareato, de nazareos. O sea, ellos se habían comprometido con el Señor, y ellos tenían que guardarse, no se podían cortar el cabello, no se podían tocar la barba, no podían tener relaciones con sus esposas, no podían tomar alcohol, no podían hacer absolutamente nada, y tenían que dedicarse al Señor, y ni siquiera podían contaminarse con un muerto. Si en el tiempo de su nazareato se moría su papá, o se moría su mamá, o algún pariente, no podían acercarse, no podían ir a llorar
con los otros. No podían ir a enterrar a su difunto, porque el momento en que ellos se acercaran a un muerto o aún a un animal muerto, inmediatamente ese voto perdía toda validez. Tenían que rasurarse y ir a quemar su cabello allá, la ceniza, lo que sea. Eso es lo que iban a hacer ellos. Ellos ya habían cumplido el voto, se iban a rasurar, iban a llevar, ellos llevaban ese cabello que se quitaban y lo que quemaban parte de ese cabello para mostrar que habían cumplido ese voto. Entonces, aquí lo que está diciendo, paga los gastos para que se rasuren la cabeza, se corten el cabello y luego dice, y todos comprenderán que nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. Aquí dice la ley, las ordenanzas del Señor. Tú no estás apostatando. Entonces, nosotros como ciudadanos del reino, como miembros del cuerpo de Cristo, cuando alguien levanta falso testimonio contra nosotros, nosotros tenemos que contrarrestar, porque si yo me quedo callado, ese falso testimonio va a dañar mi reputación como persona, va a dañar la reputación de la iglesia. Entonces yo tengo que, si es falso, tengo que demostrar, y si es verdad, tengo que arrepentirme. Amén. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Mira, aquí seguimos. Ahora, en la presencia del Señor, si lo estamos hablando en su presencia, no estamos obligados a guardar las tradiciones. No estamos obligados en la presencia del Señor. Mira lo que sigue diciendo aquí, el versículo 25. Dice, pues en cuanto a los gentiles, que ya lo había hablado antes, que han creído en nosotros, les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Amén. Que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hay ciertas cosas que nosotros debemos guardar de la Torá como gentiles, y aún como judíos. Hay ciertas cosas escritas en la Torá que tuvieron cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, en Yahshua HaMashiach. Tuvieron cumplimiento, por lo tanto, al tener cumplimiento en Él, yo ya no tengo que hacerlas, porque ya cumplió. Pero otras cosas que no tuvieron cumplimiento en el Señor, en el sentido de ritos, de ciertas abluciones, todas estas cosas, nosotros tenemos que hacerlo. Por ejemplo, en el Señor Jesucristo se cumple el que Él es el Cordero que fue sacrificado, que no fue quebrado ningún hueso. Ese Cordero representaba a Yahshua, era el Cristo que habría de morir en la cruz del Calvario, el que tendría que redimirnos. Ya el sacrificio del Cordero no es necesario, porque ya lo hizo. Ya el sacrificio, los otros sacrificios no, pero en cuanto, por ejemplo, el no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo ni sus bienes, eso sí lo tenemos que cumplir. Porque eso es una ordenanza dada por Dios para que nosotros andemos rectamente. Pero en cuanto a ciertos ritos, no es nuestra obligación. La circuncisión no es obligación de la iglesia gentil que se circuncide para agradar a los judíos, porque la circuncisión es otra, ¿cómo decimos? Otra sombra de lo que habría de venir. O sea, la circuncisión física, cuando el Señor Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario, entonces lo que hace el Señor es que ahora cambia esa circuncisión física externa por una circuncisión interna, espiritual. Él es el que cambia nuestra vida, y la señal del pacto, porque la circuncisión es la señal del pacto, entonces queda en nuestras vidas mostrando que nosotros hemos sido circuncidados por Cristo en la cruz del Calvario.
Entonces son cosas que no deberíamos, no tienen por qué guardar los gentiles. Y aquel gentil que se convierte al judaísmo, hacer las cosas, inmediatamente que convierta al judaísmo de Cristo, de Yahshua, renuncia, apostata a la fe para irse al judaísmo. Entonces ya la sangre de Yahshua vertida en la cruz del Calvario no tiene ninguna validez sobre esa persona, porque ya renunció, porque decidió no seguir creyendo en el Mesías. Entonces ya no hay validez, entonces será juzgado por sus obras y no por gracia. Amén. Entonces no estamos obligados a guardar las tradiciones. Mira lo que el Señor Jesús dice, Yahshua HaMashiach, aleluya, gloria a Dios. A ver si, ¿dónde está esto? Se me frizó esta cuestión aquí, gloria a Dios. Amén, ya. Creo que ya, déjame ver. Entonces no estamos obligados a guardar las tradiciones. Mira lo que dice el Señor ahí en Marcos 7, del 8 al 9. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, mira eso, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ya lo hemos hablado el viernes más o menos por ahí, en Mateo 15, está hablando lo mismo. Pero el Señor le dice, mire, ustedes están dejando el mandamiento de Dios, de Elohim. Están olvidándose de la Torá, olvidándose del significado para guardar tradiciones humanas. Tradiciones de hombre, lo que el hombre dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello para agradar a Dios. Si tú no haces esto, no agradas a Dios. Entonces ya vamos por obras y no por fe. Pero por gracia somos salvos por la fe y no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Entonces, ahora el Señor le está diciendo, mire, que nos aferramos. A veces nos aferramos a tradiciones humanas, a lo que nos enseñaron los hombres, a lo que los hombres dicen y no a lo que la palabra de Dios dice. Entonces nos olvidamos de la palabra y seguimos las tradiciones. Como decíamos el viernes, que había un sacerdote allá en Colombia que decía, está bien, lean la Biblia. Hasta ahí va bien. Hombre, que un sacerdote católico, apostólico y pagano, romano, aunque son paganos, le diga al pueblo que lea la Biblia, me parece muy bien. Pero hay que ver lo que sigue diciendo. Dice, está bien, lean la Biblia, pero, ya le puso un pero, sobre encima de la Biblia, las tradiciones. No importa que la Biblia diga una cosa, si la tradición dice otra. Si la Biblia me dice que no debo hacerme imagen y semejanza de Dios, pero la tradición me dice que ese muñeco que tengo allá en el templo pagano es Dios, entonces si la tradición me dice que ese muñeco es Dios y que tengo que adorarlo, entonces tengo que adorarlo, que la Biblia me diga que no debo hacer. O si la Biblia, si la Biblia me enseña que debo recordar la Pascua, pero la tradición me dice que la Pascua no, sino la Semana Santa, entonces hay que hacer lo que la tradición dice. Estos son mandamientos de hombres. Pero yo tengo que hacer lo que la Torá, lo que la Biblia me enseña a mí. Entonces, yo no estoy obligado ni a guardar tradiciones humanas, ni judaicas, ni católicas, ni musulmanas, ni ningún tipo de tradición, ni siquiera tradiciones de mi tierra. No estoy obligado. Nosotros estamos obligados a guardar las tradiciones y menos como aquellas personas que hemos sido lavadas por la sangre del Cordero. Tenemos que guardar el mandamiento, guardar la palabra de Dios y no aferrarnos a las tradiciones. Entonces, la presencia del Señor, tú no estás obligada, tú no estás obligado, yo no estoy obligado a guardar las tradiciones. Mi obligación, esa sí es una obligación mía, es
guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven y el viejo su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, para no pecar contra ti. Entonces debemos guardar la palabra del Señor. Lo que sigue diciendo es aceptando el consejo. En la presencia del Señor nosotros debemos aceptar el consejo. ¿El consejo de quién? El consejo de Dios, no de los hombres. Mira lo que sigue diciendo ahí en el versículo 26. Dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo toma consigo a aquellos 4 hombres. O sea, ¿qué es lo que hace Pablo? Acepta el consejo que se le da. ¿Para qué? Para contrarrestar el falso testimonio, para contrarrestar aquello que estaban hablando contra él, de que él estaba apostatando de Moisés, que estaba negando la palabra de Dios, que estaba enseñando un mensaje totalmente contrario. Cuando Pablo, cuando se congregaba, que se congregaba con el pueblo judío, primeramente, y se congregaba a compartir el mensaje y a enseñar la palabra de Dios. Mostrarle que a través de la Torah, que en Yahshua, que en Jesucristo, se cumplía toda la palabra escrita. Amén. Entonces aquí acepta el consejo. Nosotros debemos aceptar el consejo. Ahora, el consejo que nosotros debemos recibir es el consejo que viene de Dios. Hoy por hoy, muchas iglesias tienen un ministerio que llama ministerio de consejería. En la Biblia no hay ministerio de consejería. La Biblia no me habla del ministerio de consejería. Hoy hay miles de ministerios. Entonces, si la Biblia no me habla del ministerio de consejería, no existe el ministerio de consejería. Volvemos otra vez. Ese ministerio de consejería es un ministerio de hombres. Yo tengo que buscar el consejo de Dios. Ahora, yo no necesito tener un ministerio. Tú no necesitas tener un ministerio para dar un consejo. Tú puedes dar tu consejo. Tú puedes dar lo que a ti te parece. Tú puedes decir lo que crees y lo que piensas. Y de esa manera, decirle a la persona: mira, es que vamos a ponerle cuenta. Es que mi marido me trata mal, me maltrata y todo. Entonces, mi consejo es: coge un palo, ponte detrás de la puerta y cuando tu marido entre, rompe el palo en las espaldas y vas a ver que tu marido va a cambiar. Ese es mi consejo. Ese es mi consejo. Pero no el consejo de Dios. No el consejo de Dios. Yo tengo que ver lo que la palabra de Dios dice. Si tu marido te maltrata, si tu marido te amenaza, si tu marido te está amenazando de muerte, la palabra de Dios te dice que te separes. Así de fácil. Si el inconverso, dice la palabra de Dios, dice Pablo en la palabra, si el inconverso no consiente vivir con el creyente, sepárese, porque a libertad nos llamó Dios. Hay pastores que dicen: no, usted no se puede separar porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Él va a cambiar. ¿Sabe cuántos hombres amenazan a sus mujeres de que si los dejan las matan? Muchos. ¿Sabe cuántos hombres cumplen lo que dicen? Muchos. En Colombia hoy por hoy, yo hablo de Colombia porque es el país donde yo nací, hoy por hoy la tasa de feminicidios es altísima y se están implementando leyes para castigar severamente a aquellas personas. Y hay personas que prefieren irse a la cárcel que su mujer los abandone. Pero yo tengo que decirle: cuidado, porque si lo está amenazando, eso es grave. Una cosa es que peleen, porque no me va a decir que hay algún hogar por ahí que el marido y la mujer no discuten. Imposible, todos.
Porque hay cosas que no estamos de acuerdo. Y se discute. Y a veces se enojan. Y a veces uno coge por un lado por el otro. Pero eso no quiere decir que se estén amenazando. Pero, entonces yo tengo que darle un consejo de lo que la Biblia dice. Entonces, sí, bueno, está bien, enojaos, pero no pequéis, no se ponga, o airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tengo que darles el consejo del Señor, aceptando el consejo. Aquí hay un consejo bíblico. Aquí no fue consejo de hombres. Aquí le dijeron, mira, págale el voto, ve al templo, hagan lo que dice la ley, lo que dice la Torá, muestren a través de la Torá que tú no estás apostatando de Moisés. Muestren a través de la Torá que nosotros no estamos haciendo algo que es contrario a la palabra de Dios. Mira, Proverbios 4:3 dice, retén el consejo que viene de acá. Dice, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. El consejo que viene de Dios, retengámoslo, retenga el consejo que viene de Dios. Cuando el consejo viene de Dios, reténgalo, acéptelo, entiéndalo, no lo deje, no lo deseche, guárdalo porque eso es tu vida. El consejo que viene de Dios es el que nos da vida, porque la palabra de Dios es vida. El Señor Jesús dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra es la que yo tengo que recibir. Hay consejos que vienen de hombres y que yo los puedo escuchar y puedo meditar en eso. Pero el mejor consejo es el consejo que viene de la palabra de Dios. Y ese consejo que te da la palabra de Dios nunca va a ser para mal, nunca te va a hacer daño, sino siempre te va a bendecir. Por eso dice, guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces, aceptando el consejo en la presencia del Señor, aceptamos el consejo. En la presencia del Señor somos acechados por el enemigo. ¿Tú sabías eso? Ahora, estamos hablando de una presencia temporal. Cuando tú estés en la presencia del Rey de Reyes y Señores eternamente y para siempre, el enemigo ya no tiene ningún poder sobre ti. Pero mientras que estemos aquí, el enemigo te está acechando, a ver en qué momento te equivocas, en qué momento caes, en qué momento pecas, para así poderte acusar. Mira lo que sigue diciendo, versículo 27 al 30, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió. Amén. Toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Mira esto, vienen unos judíos que llegaron de Asia y cuando ven a Pablo, que está en el templo, en el lugar santísimo, está en el templo allá donde el pueblo podía estar, está allá y cuando lo ven dicen, miren, este es el hombre que anda alborotando a todo el mundo. Y está poniendo a todo el mundo en contra del pueblo. ¿En contra de cuál pueblo? Del pueblo judío. En contra del templo. En contra de Moisés. Amén, gloria a Dios. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Contra el pueblo, contra la Torá y contra el templo. Porque este lugar era donde estaba. Este lugar, contra el templo. O sea, estaban el enemigo, cuando tú entre más te metas, más te acecha. Entre más te metas, más quiere hacerte caer. Entre más te metas, más daño quiere hacerte. No te metas en la presencia del Señor. No te metas. Y Satanás no se mete contigo. Satanás está tranquilo, dice, no hay problema.
ese se está debilitando, ese se va a caer, en cualquier momento regresa, porque está alejando, no está buscando la presencia. Pero métete en la presencia, entonces Satanás no te va a querer dejar meter. Satanás, cada vez que tú, entre más te quieras meter, más te va a atacar. Pero en la presencia del Señor vamos a ser acechados por el enemigo. Aquí Pablo estaba en el templo, estaba en la presencia, estaba pagando el voto de estas personas, estaba haciendo conforme a la Torá, pero el enemigo quería sacarlo. Mire, el enemigo quería sacarlo de la presencia del Señor. ¿Te diste cuenta? ¿Qué pasó con Pablo? Ahí. Lo agarran, lo arrastran, lo sacan del templo y cierran las puertas, diciéndole, tú no tienes acceso a la presencia de Dios, tú no puedes entrar a la presencia de Dios. Lo sacan, el enemigo quiere sacarte. El enemigo quiere sacarte para que tú no tengas acceso a la presencia de Dios y quiere cerrarte las puertas para que tú te quedes por fuera. Es que el que se sale de la presencia del Señor, Satanás sabe que te saca la presencia del Señor, las puertas se cierran. Si yo estoy fuera de la presencia del Señor, si yo estoy andando conforme a la voluntad de Dios, ¿tengo que entrar a la presencia del Señor? No. Si el Señor me llega a llamar, me pierdo. Tremendo esto. Yo por ahí he escuchado algo de que si tú eras salvo y después te casas y eso no eras salvo. No. En el momento en que acepte al Señor, yo ya soy salvo. El problema es que yo me salga, que yo deseche la salvación. Entonces, mira, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor, buscando a quién devorar. ¿Qué dice que debemos ser? Sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Estar en todos los 5 sentidos, estar en todo, alerta. Dice, ser sobrio y velad. El ebrio no, el ebrio anda por allá, no sabe ni con qué tropieza, ¿no? Y hace locuras y después ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios, estar despiertos, estar alertas, porque Satanás está acechando. Entre más te quieras meter, más te acecha, más te quiere sacar. Amén. Entonces la presencia del Señor, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, dice, somos rescatados del poder del enemigo. Somos rescatados del poder del enemigo. Satanás quiso sacar a Pablo de la presencia del Señor. Satanás quería arrastrar a Pablo fuera. Satanás no quería que Pablo tuviera comunión con el Señor. El Satanás no quiere que tú tengas comunión, Satanás te quiere arrastrar fuera, Satanás te quiere sacar, Satanás no quiere que tú te metas en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Te va a querer sacar. Pero como yo estoy en la presencia del Señor, entonces el Señor, acuérdate de lo que dice el Señor en Jeremías 33:3, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Aquí pasa algo bien interesante. Aquí no sé si alcanzamos a ver del versículo 27, creo que es. No, mentira. Dice, gloria a Dios, del versículo 31 hasta el final, dice lo siguiente. Dice, procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos dieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud nos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto lo mandó llevar a la fortaleza. Amén. Y sigue diciendo, al llegar a la grada se aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¿Te das cuenta? Dice que Pablo, nosotros habíamos hablado que Pablo nunca pidió protección del Imperio Romano.
Yo sí lo había comentado alguna vez. Nunca pidió protección del Imperio Romano porque él sabía en quién tenía puesta su confianza. Él no buscaba que guardaespaldas, no buscaba escoltas. Ahorita va a llegar el falso profeta a Colombia con su papamóvil, ¿cierto? Y esa persona, hay un cerco de seguridad para que nadie lo mate, para que nadie le vaya a hacer nada. Este hombre no buscó protección humana. Este hombre buscaba la protección de Dios. Aquí llegó la protección. ¿De quién llegó la protección? De arriba. De arriba. Aunque fue el hombre, Pablo no estaba llamando al centurión, no estaba llamando a la policía, no estaba llamando al ejército, no estaba llamando a nadie. Llegaron y lo rodean y lo sacan. Porque es que Dios manda ángeles alrededor de ti para que te cuiden. Puede utilizar al mismo diablo. Para que te cuide. Así como la mujer aquella que le estaba pidiendo al Señor comida. Decía, Señor, dame, necesito de comer. Estoy pasando necesidad. Y en ese momento pasaba el brujo del pueblo y escuchó que la mujer estaba pidiéndole a Dios. Y llegó y llamó a uno de sus compinches y dijo, vaya, llévele comida a esa mujer. Y cuando le pregunte quién la mandó, dígale el brujo del pueblo. ¿Sabes lo que es el brujo, no? Servidor de Satanás. Y el hombre fue y le llevó la comida. Y la mujer, gracias, Señor, gracias, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y el hombre, esperando que la mujer le preguntara quién le mandó, dice, ¿no quieres saber quién le mandó esta comida? Dice, no, porque cuando Dios obra, al mismo Satanás me manda para que me sostenga. No necesitaba preguntarle. Salió avergonzado el brujo porque era el Satanás que quería hacerla, pero ella sabía en quién tenía puesta su confianza. Pablo también, cuando uno está en la presencia del Señor, sabe en quién tiene puesta la confianza. Nosotros tenemos que saber en quién tenemos puesta nuestra confianza. ¿En quién yo tengo puesta mi confianza? ¿Estoy en la presencia del Señor? ¿Me estoy gozando en la presencia del Señor? Sé que el Señor tiene poder, sé que el enemigo me acecha, sé que hay falso testimonio contra mí, sé que todas estas cosas están sucediendo, pero estoy confiando en el Señor. Aquí Pablo, el Señor le rescata, el Señor nos rescata a nosotros del pueblo del enemigo. Mira lo que sigue diciendo allí el Salmo 103. Del 3 al 5, dice, eres quien perdona, no se ve muy bien, es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es el que perdona todas tus iniquidades? Yahweh, Señor, Jesús, Yahshua. Él es el que perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Tiene algún dolor? Vaya, clame al Señor. Yo difícilmente voy a un medicamento para sanar, para que el Señor para calmarme mis dolencias. Normalmente voy a Él. Dice, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Estábamos en un hoyo profundo. Estábamos en el lugar más oscuro y el Señor nos rescató, perdonó nuestras iniquidades, nos sanó nuestras dolencias, se rescata del hoyo tu vida. Dice, el que te corona, mira, eso es lo que el Señor hace contigo, te corona de favores y misericordias. Mira, te lo pone, te corona, te pone sobre tu cabeza favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y que rescata del hoyo tu vida. Es Él. ¿Sabe lo que hace? Y hace que el que perdona nuestros pecados, el que te corona de favores y misericordia y que sacia bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. No voy a hablar de lo del águila ahorita, porque yo sé que ya muchas veces
Ya saben cómo lo que pasa con la águila, cómo rejuvenece. No sé si no lo saben, pues ya otro día lo comentamos. Pero eso es lo que hace el Señor. El Señor nos rescata del poder del enemigo. Si estamos en su presencia, Él es el que obra, Él es el que actúa, es el que lo hace. Él es, y Él es el que dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿En quién tengo pues ellos de confianza? ¿En quién esperamos? Amén. Entonces dice que Él es el que rescata. Y vamos a concluir con esto. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Dice, yo pongo aquí, hay una parte que dice, gocémonos y alegrémonos. Amén. Gloria a Dios, gocémonos y alegrémonos. Dice, glorifiquemos a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No dejemos que se levante falso testimonio en medio de la congregación. Guardemos el mandamiento, no las tradiciones, aceptando con el consejo de la palabra, para resistir las acechanzas de nuestro adversario y ser librados del poder del enemigo. Eso es estar en su presencia, gozarnos, alegrarnos, glorificar a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia, recordar lo que el Señor hace en nuestra vida, poder contrarrestar el falso testimonio. Y también guardar lo que la palabra de Dios dice, aceptando el consejo de la palabra de Dios. Dice, guardando el mandamiento y no las tradiciones. Vamos a estar orando, vamos a presentar ese tiempo delante del Señor. Amén, gloria a Dios. Y vamos a dejar que sea el Señor en esta tarde hablando en nuestro corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno. Y para siempre, oh Dios, es tu misericordia, Señor. Señor, gracias, Señor, porque es en tu presencia, Señor, donde queremos estar, Señor. Es en tu presencia, Señor, para podernos gozar, Señor, Dios mío, con los redimidos, con aquellos que fueron comprados con la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, Padre. Señor, que podamos, Señor, decir nuestros pies están dentro de Jerusalén, que podamos entrar a tu presencia, que podamos, Señor, sentir tu gloria, tu unción, Padre Santo, Señor. Señor, que podamos, Señor, Dios mío, contrarrestar todo falso testimonio que se levante contra nosotros, Padre Santo, guardando tu palabra, Señor, no las tradiciones, Padre Santo, que sea tu palabra, Señor, la que sea, Señor, tenga primicia, Señor, en nuestros corazones, Señor, escuchando, Padre Santo, escuchando el consejo de tu palabra, Padre Santo, que podamos entenderte, conocerte, Señor Dios mío, buscarte, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, Padre Santo, Señor, para que tú nos libres de las acechanzas del enemigo, Señor, Padre Santo, Señor, y que, Señor, seamos, Señor, conforme al corazón tuyo, Padre. Padre del cielo, la gloria, yo presento delante de tu presencia, Señor Dios mío, aquellas personas, Padre Santo, que no te conocen, Señor. Aquellas personas, Señor Dios mío, Padre Santo del cielo y la gloria, Señor, que en este momento, Padre Santo, Señor, están alejados de ti, Señor. Que en este momento, Señor Dios mío, no saben, Señor, que hay alguien que les ama, Señor. Oh Padre Santo, aquel que diga, Señor, mi vida no tiene sentido, mi vida es un desastre, yo no tengo perdón de Dios, estoy alejando, estoy cayendo en un pozo sin fondo. Señor, que esta persona pueda saber, Señor, que hay alguien que le ama, Señor, que tiene extendida su mano, Señor Dios mío, que es el que le rescata del hoyo, Señor, el que perdona sus iniquidades, el que sacia de bien su boca, el que sana sus dolencias, Señor, que quiere que tú seas rejuvenecido como el águila. Aquella persona, Señor Dios mío, que tiene necesidad de ti, Señor, que tiene hambre y sed de ti, Señor, que en este momento pueda decirte, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, pero te pido que me perdones, te pido que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador.
Yo quiero estar en tu presencia, donde el fuego no me pueda quemar, donde el maligno no me pueda dañar. Oh sí, Señor, en tu presencia, Padre. Oh Padre, te amo. Gracias, Señor. Te doy gracias por aquellas personas que puedan hacer esa oración y que te hayan recibido como tu único y suficiente Salvador. Bendícele, Señor Dios mío. Tócale, Señor Dios mío. Guárdalo, Señor, y llévalos a un lugar, Señor, donde se puedan congregar, Señor, donde se predique tu palabra, Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque Dios es el reino, el poder y la gloria para siempre, Señor. Ahora, Padre, Señor, delante de tu presencia presentamos nuestra vida, presentamos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que esta palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada, dilo, Señor, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach, y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga.